Bueno, a ver, el día del Betis para mí no se escaparon los puntos. Creo que fue un resultado más que justo, ¿no? Por lo que propusimos, por lo que demostramos y por cómo fue todo el devenir del partido, ¿no? En esta ocasión creo que sí, en esta ocasión creo que hemos perdido 2 puntos más que sumar 1. Cierto es que podemos hacer una lectura positiva de este punto, de nuestra imbatibilidad después de 4 jornadas, siendo coherentes, ¿no? con nuestro mensaje de que nuestro objetivo es pasar los menos apuros posibles, salvarnos cuanto antes y mejorar los números de la temporada pasada. Estamos en buena línea en ese sentido, pero si queremos ser ambiciosos y desde ese inconformismo que nos debe caracterizar, yo creo que es un partido para extraer muchas lecturas, para reflexionar, para ser muy autoexigentes y entender que un partido como el de hoy, en nuestra pista, con nuestra gente y tal y como se pone en cuanto a resultado, tenemos que ser capaces de cerrarlo. Dicho esto, creo que el rival es un gran rival, también juega, es un equipo que, aunque no se reconozca públicamente ni por ellos ni por los rivales, tiene tanto potencial o más que nosotros. Es un equipo hecho para estar en la parte de arriba, con jugadores contrastados, y en ese sentido pues a lo mejor hay que valorar positivamente el que seamos capaces de competir, de estar al nivel de nuestro adversario, ¿no? Pero aún así creo que de los partidos que hemos jugado hasta la fecha, por cómo se han desarrollado, este era el que más claro tenía que podíamos ganar. Incluso contando con el de Castellón, que ganamos 3-1, pero que fue equilibrado hasta el final. Nos fuimos ahí también 2 goles a favor y luego tampoco fuimos capaces de controlar el partido con el balón. Creo que el de hoy era el que mejor se nos había puesto y tal y como veía al rival, tenía claro que hoy ganábamos, ¿no? Y luego, pues los partidos duran 40 minutos, no duran menos, ¿no? Entonces hay que estar bien a lo largo de los 40 minutos y cuando tienes la oportunidad de matar al rival tienes que matarlo, porque si le dejas vivo, pues al final, en cualquier momento, el rival se puede, y más rivales de este nivel, con esta calidad, pues se pueden meter en el partido, ¿no? Entonces no estoy contento con el juego que hemos desarrollado. Creo que somos capaces y que tenemos potencial para jugar mucho mejor de lo que estamos jugando. En ese sentido, asumir mi parte de responsabilidad por ser el entrenador del equipo. No paro de intentarlo durante la semana y de buscar la forma de que el equipo se asocie un poquito mejor y cuando tiene el partido para controlarlo a partir del balón, de tener la posesión, ¿no? Y de ser capaz de generar situaciones con balón, ¿no? En esa fase de salida de presión, ataque posicional, esperando que lo haga un poquito mejor y que tengamos más atributos, ¿no? Y al final tenemos que entender que si queremos estar más arriba de lo que estuvimos la temporada pasada, o queremos ser un equipo temible o estar peleando con los mejores equipos de la categoría, tenemos que mostrar muchas más cosas de las que estamos mostrando, ¿no? Sobre todo en la situación, como digo, de balón. Es cierto que tanto la semana pasada como esta no han sido partidos para mostrar nuestra mejor versión, para intentar potenciar nuestras virtudes, que sobre todo es ese trabajo a nivel defensivo, ¿no? Esa ambición, ese hambre por querer recuperar el balón lo más cerca de su portería contraria. Son partidos donde el rival propone un juego muy directo, ¿no? Donde al final te obliga a elaborar desde tu salida de presión o desde tu primera línea ofensiva, y en ese sentido a nosotros nos cuesta un poquito más, ¿no? Y cierto que llevamos poco tiempo, que al final más de la mitad de la plantilla es nueva y que eso es un proceso, ¿no? Que es cierto que hay pocos equipos que actualmente, en este momento de temporada, jueguen bien, ¿no? Alcancen su mejor juego. Pero nosotros estamos buscándolo y llevamos mucho tiempo buscándolo y ya son varias semanas donde nos vamos con la sensación de que con el balón nos cuesta, ¿no? Que jugamos peor de lo que creo que podemos jugar. Y luego a partir de ahí creo que han habido situaciones y momentos del partido donde no hemos sabido leer, donde no hemos sabido competir, porque a lo mejor teníamos que interpretar que con el balón no estábamos siendo lo suficientemente fuertes y no estábamos teniendo la suficiente seguridad como para crear, ¿no? Y como para hacer daño. Y en ese sentido, en ese momento teníamos que habernos armado a nivel defensivo, ¿no? Y
conceder menos ocasiones de las que hemos concedido. Y luego también yo creo que hay... No soy nunca de hablar de los árbitros, o muy poco hablo de ellos, pero creo que hoy han condicionado también lo que ha sido el devenir del partido, porque nos han puesto en 5 faltas en la segunda parte, cuando creo que tampoco nosotros no somos un equipo que sin balón de por medio sea agresivo, no somos un equipo que vaya muy pasado. A las pruebas me remito, normalmente no nos suelen tirar 10 metros, hoy nos han tirado 2, en la primera parte han habido, a Pizarro le sacan una tarjeta amarilla en el minuto 1,5 por una protesta, por una falta que no le pitan, y luego ha habido situaciones donde un jugador nuestro se va solo contra el portero contrario, nos hacen una falta, la señalan y no son capaces de sacar una tarjeta amarilla. Entonces creo que no han tenido el mismo rasero para los dos equipos en cuanto al tema de las amonestaciones, ¿no? Y el tema de las amonestaciones es una situación que a lo mejor puede condicionar el partido, porque un jugador amonestado no juega de la misma manera que si no está amonestado, ¿no? Y bueno, creo que ahí los árbitros no han estado afortunados. Y luego también en el tema de las faltas, creo que nos han pitado faltas que no existen y que nos han metido ahí con el miedo en el cuerpo, con un 3-1, es verdad, pero al final eso lo que consigue es que te eche para atrás, que los jugadores tengan inseguridad, que bajen el nivel aunque no deba ser así, ¿no? Pero el jugador inconscientemente, pues por miedo a pasarse, por miedo a tener situaciones donde puedan los árbitros entender que hay falta, como en el 10 metros que desgraciadamente encajamos gol, ¿no? Que es una situación que recibe Antonio Diz, que igual seguramente le hacen falta a él, los árbitros no pitan, y en cambio sí que nos pitan falta en contra nuestra, ¿no? Pues es raro. Yo lo único que espero es que cuando vaya a jugar a Talavera pues me piten de la misma manera que nos han pitado hoy a nosotros como locales, que ya tengo claro que no va a ser así, porque normalmente no es así. Pero bueno, tampoco quiero justificar nuestro resultado, nuestro empate en una mala actuación arbitral. Cuidado, y solo he dicho que esa actuación nos puede condicionar, y creo que así ha sido, pero nosotros tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos, ¿no? Y ver qué es lo que depende de nosotros, y en ese sentido creo que tenemos mucho que mejorar, que es verdad que es pronto, que tenemos tiempo por delante, que a nivel de puntos estamos en el camino, que seguimos invictos, que eso es importante, y que bueno, que es una semana más. Y para finalizar, pues pedirle perdón a la afición, perdón porque sé que esperan mucho de nosotros, porque así les hemos demostrado que podemos darle más de lo que les estamos dando, les hemos llenado de ilusión. Y bueno, estos 2 primeros partidos que hemos jugado en casa, los hemos jugado contra 2 equipos muy potentes, pero en los 2 partidos hemos estado con un resultado favorable y no hemos sido capaces de certificar esa victoria que tanto desean, ¿no? Y que también nosotros deseamos poderles ofrecer.